Bienvenidos al Foro Internacional de Ciberseguridad 2025, el evento virtual que reúne a profesionales y expertos en compliance y buenas prácticas corporativas. Este foro destaca por la fusión de contenido esencial y una experiencia única diseñada para inspirar, conectar y transformar. Durante 5 días, a través de conferencias magistrales internacionales, expertos de América Latina expondrán sobre las tendencias más actuales y las prácticas ejemplares en compliance y buenas prácticas corporativas. Sean bienvenidos todos a lo que es el Foro Internacional en Ciberseguridad. En esta segunda conferencia nos va a acompañar Fabián Descalzo, que como han podido ver en el video de presentación, tiene una amplia experiencia en la materia, la cual nos va a compartir en esta interesante velada. Fabián, ¿podemos comenzar? Adelante, por favor. Totalmente. ¿Qué tal? Gracias, Víctor, por la presentación. ¿Se ve bien mi pantalla? Muy bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, nuevamente, gracias, Víctor, por la presentación. Gracias a la institución por permitirnos dar este espacio, tener este espacio para compartir con ustedes experiencias y algunas cuestiones relacionadas con temas de ciberseguridad que no están para nada alejadas de lo que tiene que ver con las necesidades de cumplimiento y de cómo traducir de alguna manera las necesidades de cumplimiento de las distintas regulaciones y leyes, relacionándolos con los temas de tecnología, ¿no? Y agradeciéndole a cada uno de ustedes que nos estén acompañando en este espacio. Como comentaba Víctor, lo que vamos a estar viendo durante estos minutos tiene que ver con cómo tratar los temas relacionados a nivel de privacidad de datos desde el punto de vista de la interpretación tanto del negocio como de la tecnología para poder establecer las medidas de seguridad necesarias frente a los distintos ciberriesgos que tenemos hoy por hoy, teniendo en cuenta sobre todo las cuestiones relacionadas con tecnología emergente como inteligencia artificial, etcétera, como ya veníamos viendo también oportunamente en lo que es Big Data, Machine Learning, etcétera, ¿no? Primero que nada, yo y este tipo de charlas siempre las oriento de una manera en que tengan como un beneficio doble, digamos, ¿no? Como una especie de dos visiones, de alguna manera. Por un lado, en lo que respecta a las necesidades de cualquier organización, hoy por hoy, en el uso de la tecnología, no importa en qué tipo de industria yo esté involucrado o yo esté trabajando, porque hoy por hoy, desde la banca hasta las empresas de salud, retail, manufactura, etcétera, todas, de alguna manera, utilizan tecnología, tanto en sus ambientes productivos como en sus ambientes administrativos, ¿no? Y acá es donde también hay una necesidad de las compañías de tener que responder a los requisitos de cumplimiento relacionados con leyes, regulaciones a nivel contractual, responsabilidad social frente a lo que tiene que ver con los datos personales de sus empleados, colaboradores, socios de negocio, clientes, etc., ¿no? Por eso, desde el punto de vista de las compañías, nos enfocamos principalmente en lo que tiene que ver en lo que es ciberseguridad, protección de datos, estar atentos a los cambios regulatorios y de cumplimiento normativo. Ustedes vieron que en estos últimos años hubo una evolución bastante importante en relación a lo que tiene que ver con las regulaciones principalmente de protección de datos,
¿sí? Y más allá de que estemos hablando de privacidad, de paso les comento, y que seguramente ustedes lo saben, también desde el punto de vista de ciberseguridad de protección de las compañías, como lo fue con la actualización de la reglamentación que impone la SEC respecto de aquellas compañías que van a cotizar en bolsa de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Ahí esta actualización que se empezó a desarrollar en octubre del 2023 y se terminó de publicar en diciembre del 2023, a partir del momento en el cual es de cumplimiento efectivo, determinado tipo de condiciones en la comunicación y en el tratamiento de los riesgos relacionados con ciberseguridad, porque la SEC ya ha tomado, inclusive el presidente de la SEC ha sacado distintos tipos de artículos, en donde no solamente habla de la necesidad de que las compañías tengan una metodología de gestión interna resiliente, sino también, principalmente, de lo que tiene que ver con los riesgos de ciberseguridad, viéndolos desde el punto de vista de la materialidad, ¿no? Hacia la compañía. Y dentro de todo esto, ¿por qué les menciono, más allá del tema de privacidad? Porque una de las cuestiones que causó este cambio tuvo que ver con un proveedor de servicios de tecnología que se llama SolarWinds. Seguramente ustedes escucharon nombrar el caso en particular, en donde este proveedor de tecnología, por un incidente de ciberseguridad que tuvo, afectó a 800.000 clientes, en particular, dentro de los cuales obviamente había compañías que cotizaban en Bolsa de Nueva York, además de algunos gobiernos, ¿sí? Que consumían sus servicios. Y esto les pasó a partir de un ciberataque que recibieron en una aplicación core para la prestación del servicio que se llama Orion IT, a la cual tenían acceso sus clientes, y no solo tenían un acceso en forma remota, sino que fueron afectados porque tenían contacto directo con sus aplicaciones, ya que este software hacía toda una parte de monitoreo, etc., ¿no? Entonces, imagínense que más allá de esto que puede haber afectado a, digamos, desde el punto de vista económico, financiero, la integralidad a nivel de balance, digamos, de estas empresas, se trató de un ataque de ransomware y obviamente, dependiendo de cuáles fueran las bases de datos que estuvieran comprometidas, también tenían datos personales. Lo que pasa es que el volumen del impacto tuvo más que ver, digamos, dentro de lo que es la parte contable, por así decirlo. Entonces lo otro quedó como un poco más apagado, digamos, ¿no? Pero también podría haber, digamos, bases de datos de personas, de datos personales, ¿sí? Por lo cual debería de estar involucrado. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con la persona en sí, ¿sí? O sea, cuando nosotros damos charlas de concientización, no solo hablamos respecto de cómo proteger a la empresa frente a estas cuestiones, como les comentaba recién, sino también que aprovechamos a mencionarle a cada uno de los participantes de esas charlas cómo nosotros debemos proteger también y ser conscientes y sensibilizarnos respecto de la importancia de nuestros datos personales también, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del individuo, una de las cosas que nos hace más vulnerables es esta falta de cultura y sensibilización sobre la importancia de mis datos en particular. Posiblemente a ustedes les haya pasado, a mí acá ha ocurrido en Buenos Aires, en algún momento en el cual hacen una encuesta o están implementando algún tipo de solución en la cual en la calle alguien con una planilla me pide mi nombre, mi número de documento,
cuestiones relacionadas con mi domicilio, etc. Y hay gente que esos datos los da libremente, digamos, ¿no? Y hay que tener cuidado con respecto no solamente al tema de suplantación de identidad, sino a cualquier otro tipo de delito que pueda llegar a facilitarse a partir de yo otorgar mis datos personales en particular. Por el otro lado, y también desde el ámbito individual, más allá de que estemos hablando en términos técnicos, yo también como persona tengo que saber utilizar y cómo administrar mi identidad digital, digamos, ¿no? En este sentido hay una cuestión básica, por ejemplo, que es el hecho de no utilizar las mismas credenciales que utilizo en mi home banking o en cualquier otro sitio transaccional en mis redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener ese criterio respecto de cómo voy a utilizar mi identidad digital en la red. Independientemente de la huella digital, digo, ¿no? De los cuidados que uno tiene que tener respecto de las cosas que publicamos desde el punto de vista personal, etcétera, que también hacen a lo que tiene que ver con privacidad. Y como les decía recién, tanto en el primer punto como en el segundo, todo esto, si yo tengo los cuidados desde el punto de vista de mi persona, voy a minimizar los riesgos relacionados con fraudes o delitos financieros, delitos, digamos, que pueden afectarme económicamente, ¿sí? Como por ejemplo, que ha pasado situaciones recientemente acá, inclusive tuve algún caso cercano de algún amigo, en donde por dar determinado tipo de información, inclusive a partir de un llamado telefónico, le han hackeado la cuenta del banco y le han extraído dinero, digamos, ¿no? Pero lo importante de esto es tener en cuenta estas dos cuestiones para aquellos que estén trabajando en alguna compañía con un rol en el cual esté dentro de los temas de ciberseguridad, de concientización, de capacitación, etc. Está bueno también para acercarse a la gente, plantearlo de esta manera, no solo desde el punto de vista de la protección de la empresa, sino también de cómo le doy herramientas a cada uno de los colaboradores, porque en realidad, como bien dice en el slide, las personas están en el centro, en el foco de lo que tiene que ver con este tipo de ataques, ¿no? Después hay desde el punto de vista conceptual, hay un criterio que como empresa tenemos que tener en cuenta, que posiblemente esté trabajando de una manera madura, con un nivel, digamos, inclusive cultural, dentro de la compañía, porque hace tiempo que vengo trabajando en temas relacionados con seguridad de la información, etc. Pero tengamos en cuenta de que no es lo mismo privacidad que seguridad de la información, ¿no? Y por este motivo hubo una actualización en determinado tipo de estándares, ¿sí?, que están asociando con esto. Tengamos en cuenta de que seguridad de la información es proteger el dato desde el punto de vista de confidencialidad, integridad y disponibilidad, independientemente de cuál sea el tipo de dato en particular, ¿no? Y si yo quiero aplicar condiciones de control a nivel de privacidad, lo que tengo que tener en cuenta es que la privacidad lo que protege es la identidad de las personas que están relacionadas con datos personales, ¿no? Y esto tiene una implicancia mayor, por así decirlo, en empresas de salud, porque son las que manejan mayor cantidad de datos sensibles por el tema de datos de diagnóstico, datos relacionados con la prestación médica a nivel de internaciones, atención médica, etc. Pero también cualquier compañía, no importa el tipo de industria, está manejando este tipo de datos. Porque como ustedes saben, yo para poder ingresar en una compañía, primero tengo que hacerme estudios preocupacionales, en donde hay determinado tipo de estudios médicos,
dependiendo la legislación de cada país, esos estudios médicos pueden estar relacionados no solamente con un tema físico de salud, sino también con un tema de la psicología de la persona, digamos, en particular. Y además, cada vez que yo pido una licencia médica dentro de mi trabajo, también hay cuestiones de datos relacionados con diagnóstico que son los que respaldan esa evidencia como registro. Esa licencia como registro, digamos, ¿no? Entonces nosotros estamos manejando continuamente dentro de nuestras organizaciones y sobre todo en áreas en donde este nivel de sensibilización no lo están teniendo, en particular, sobre todo por la habitualidad de trabajar con esto, ¿no? Pero si ustedes me preguntan a mí, y una de las cosas que hacemos habitualmente, es ponerle en una empresa mayor foco relacionado a lo que tiene que ver con la privacidad de datos a nivel de concientización a las áreas de capital humano, por ejemplo, ¿no? También enfocarnos en cómo van a estar distribuidos los roles de las personas que intervienen dentro del proceso de capital humano para poder identificar y darles el acceso y los privilegios necesarios únicamente a aquellas personas que requieran conocer esa información, ¿sí? De hecho, dentro de este proceso en particular, en algunas compañías que nos ha tocado formalizarlo, una de las cosas que ponemos como política es que, por ejemplo, independientemente de que se trate de que yo sea el jefe de una persona determinada, si hay alguna consideración de licencia o por qué la persona no entró a trabajar dentro de la compañía por un tema de salud, yo, por más que sea el jefe, no tengo que enterarme del motivo del diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? Ni siquiera todo el equipo de capital humano, sino posiblemente la persona que cubre el rol para poder decir si esa persona pasa o no pasa por este tipo de exámenes, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con una cuestión desde el punto de vista funcional, por así decirlo, de proceso de negocio. Y después, volviendo al concepto de lo que les decía antes, también está la parte personal, ¿no? Ahí, y ustedes habrán visto que hubo cambios en relación a lo que es lo que impone como requisito GDPR y lo que tiene que ver con la ley de e-privacy, ambas regulaciones de la Unión Europea, ¿sí? Respecto de protección de datos en general, en donde vieron de que me piden aceptar cookies, la posibilidad inclusive a nivel de las leyes en general, aquellas que están alineadas con GDPR, también el hecho de que las personas dentro de los procesos de las empresas que tienen que dejar sus datos personales o hay algún tipo, inclusive en la historia clínica electrónica, pasa en muchos países, en donde lo que yo le tengo que volver a brindar al usuario es la posibilidad, primero, de tener el control sobre sus datos y segundo, el hecho de brindarle las herramientas necesarias para que pueda ejercer ese derecho en particular, ¿no? Por eso, uno de los principales retos, como se menciona en el slide que tenemos hoy por hoy, en la era digital, es devolver a las personas que son dueñas de sus datos ese control para poder modificarlo, para poder entender de qué tipo de información es la que están brindando y que tengan el derecho de poder brindarla o no en particular. Y desde el punto de vista de personal, de cómo utilizo yo mis datos en particular, de la misma manera que hablábamos de tener esa sensibilidad, de ver de cómo manejo mis credenciales, por ejemplo, en donde estoy entrando con algún tipo de dato u otro, también entender de lo que voy a estar publicando en redes, en donde hoy por hoy, y de acuerdo a como lo menciona
Dana Boyd de Microsoft, las personas son públicas por defecto. Es algo que antes no pasaba. Y hoy nos pasa, les diría, casi como un ejercicio diario. Lo primero que quiero hacer cuando gané la lotería, o cuando me estoy yendo de vacaciones, o cuando estoy de alguna manera teniendo algún éxito personal, lo primero que hago es querer publicarlo, digamos, ¿no? Y es, en parte, uno de los principales errores. Dependiendo de qué es lo que vaya a publicar, puedo estar poniendo en riesgo mis bienes, mis personas, mi familia, etc., ¿no? Y ahí es donde decimos en que las personas hoy son públicas por defecto y hacen un esfuerzo para ser privadas, para no contar, digamos, las cosas. En este sentido, y relacionado un poco con esto que mencionábamos a nivel de aquellas cuestiones a partir de las cuales pueden llegar a tentarme desde el punto de vista de la ingeniería social, digamos, y de cómo pueden acercarse a mí como un objetivo, desde el punto de vista de querer enroscarme, por así decirlo, para sacar mi información, etc. Hay distintos tipos de ataques que están relacionados con este tipo de práctica, ¿no? En donde, vuelta a lo mismo, las personas, el usuario, está como objetivo de estas cuestiones. Por eso habrán visto, y sobre todo desde principalmente entidades bancarias o aquellas empresas transaccionales como Mercado Libre, Mercado Pago, etc., han sacado campañas de concientización a las personas indicando qué es lo que se le va a pedir o no a través de distintos medios a cada uno de los usuarios de ese tipo de servicios, etc., ¿no? Y ya hoy por hoy lo que tiene que ver con ingeniería social y este tipo de ataques ya no solamente es por mail, sino que también digamos, es a través de WhatsApp, llamados telefónicos, etc., ¿no? Esto ya es algo que ustedes lo conocen, digo, pero necesitamos de alguna manera reforzar la idea en particular. Respecto de lo que tiene que ver de cómo protegerme en relación a este tipo de cuestiones y cómo es que puedo también de alguna manera establecer barreras a partir de los dispositivos que utilizo, está asociado esto con el hecho de poder identificar, ¿sí?, cuáles son las distintas aplicaciones, digamos, que estoy utilizando, por ejemplo, y principalmente es donde puede llegar a haber más error, en mi celular o en mi tablet, por ahí en una computadora o en alguna, ¿cómo se llama?, computadora móvil uno tiene más facilidad y comete menos errores posiblemente, pero el hecho de descargarse, por ejemplo, una aplicación en el celular de un sitio no oficial porque me brinda determinado tipo de beneficios o me regala algo, es un riesgo, ¿sí?, en el cual yo estoy exponiendo a que me roben, por ejemplo, todos mis datos de contacto o inclusive información personal que yo estoy manejando a través de otro tipo de aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, o que tenga almacenada dentro del dispositivo en particular. Esto también, además, es el hecho de que independientemente de que la aplicación que me estoy descargando en el dispositivo sea una aplicación, digamos, valedera, también tengo que tener en cuenta cuáles son los principios a nivel de seguridad de la información para mantener mi privacidad, que está asociado a la necesidad de saber
Seguramente les ha pasado cuando se descargan una aplicación de que les empieza a pedir permiso. La aplicación X quiere tener permiso para la cámara, para acceder a tus contactos, para esto. Entonces, imagínense que yo me descargo una aplicación de recetas de cocina, que me pareció fabulosa porque tiene cosas que yo antes no conocía. ¿Y para qué quisiera una aplicación de recetas de cocina tener acceso a la cámara? O tener acceso a mis contactos. Entonces, una de las cuestiones que siempre tengo que preguntarme, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal, es qué necesidad de saber tiene el otro, trátese de un otro tecnológico, como una aplicación en un celular, como otra persona con la cual estoy hablando, qué necesidad tiene de conocer determinado tipo de información. Yo acá doy siempre el ejemplo desde el punto de vista laboral, en que yo una de las cosas que hago es establecer una cuenta de usuario con un determinado perfil alineado a su rol, con privilegios de acceso a la información y con acceso a determinado tipo de aplicaciones, en particular, para que pueda ejercer su trabajo. Entonces, si yo tengo armado todo eso, ¿por qué estaría compartiendo información que Víctor, en su rol, no puede ver y tiene toda su identidad digital armada para no ver esa información y que yo sí puedo ver? Si tengo medidas de seguridad desde el punto de vista digital para hacerlo. Entonces, acá hay una cuestión, y reitero, de sensibilidad, digamos, de los temas en particular, ¿no? Y aparte, con respecto a lo que les mencionaba primero, siempre tengan en cuenta de que si me voy a descargar una aplicación o voy a utilizar algún servicio tecnológico que me dice regístrese en forma gratuita y le regalamos X cosas, pero tiene que registrarse, tiene que dejar sus datos. Nadie te da nada gratis. Nosotros no sabemos en dónde estamos dejando nuestros datos y tampoco nos están diciendo, que es una de las cosas que se pide desde el punto de vista legal, hoy por hoy, que me digan el por qué me están pidiendo mis datos, ¿sí? Y para qué van a ser utilizados. Porque en base a ese conocimiento, yo voy a poder dar el consentimiento de que utilicen mis datos para el objetivo que se requiere. ¿Se entiende? Perdón, una cuestión. Ustedes, en el caso en el que alguien quiera comentar algo, si lo hacemos en forma ordenada, no hay problema, levantan la mano o me interrumpen y comentan, ¿sí? Desde el punto de vista de las empresas pasa algo bastante similar, digamos, ¿no? Y en esto deben estar más, posiblemente más familiarizados cuando se tratan temas relacionados con el parcheo o la actualización de seguridad de las plataformas dentro de las compañías, tanto a nivel de sistema operativo y base de datos como de los parches asociados a determinado tipo de aplicaciones en particular. Los niveles de protección también a nivel de ingeniería social que están asociados a... Sí, perdón, ¿alguien quería comentar algo? ¿No? Bien. Con respecto, por ejemplo, a lo que tiene que ver con soluciones anti-spam, en lo que tiene que ver con correo electrónico, etcétera, ¿no? De la misma manera que los temas relacionados con actualizaciones de antivirus, etcétera. Lo que nosotros tenemos que ver es estar atentos y saber cuáles son los principales indicadores que puedo llegar a tener respecto de identificar cuando estoy frente a algún tipo de riesgo en donde me pueden llegar a estar haciendo ingresar datos personales para suplantar mi identidad. Como es el caso de algún tipo de página falsa, ¿sí? En la cual me piden determinado tipo de información, ¿no?
Acá les dejo el ejemplo. Hay dos cuestiones que son básicas, ¿sí? que ya está bastante comentado, que tiene que ver con identificar que haya una S después del HTTP, del inicio de la URL de una página, que es lo que nos asegura que esa página tiene los certificados adecuados, de la misma manera que la aparición de ese candadito, digamos, dentro de la identificación de la URL. Y por el otro lado les dejo un ejemplo de una persona conocida que me contactó oportunamente, en donde es el ejemplo de lo que les daba antes de las descargas, desde lugares que no son oficiales o que son de dudosa procedencia, digamos, ¿no? Y acá pueden ver de que el alcance que tuvo para esta persona no solamente fue que atacaron al hijo, que se descargó una aplicación desde un lugar en donde inclusive le llegaron a sacar plata del banco, sino que también a partir de la identificación de datos de contactos familiares, estaban empezando a atacar a la madre de este chico en particular, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de situaciones y de la misma manera estar atentos a lo que tiene que ver con los correos electrónicos que recibimos. Hoy por hoy todo esto se fue complejizando más en relación a la utilización de la inteligencia artificial para mejorar los ataques. Los ciberdelincuentes hoy utilizan inteligencia artificial para mejorar, por ejemplo, la redacción de un mail que van a utilizar para phishing, que era de alguna manera una de las cosas que anteriormente veíamos, de identificar cómo estaba redactado el mail para entender si se trataba de alguien que realmente conocía o no, o alguien que se estaba presentando, digamos, en forma real en lugar de ser un atacante, ¿no? Pero acá les dejo de alguna manera algunas, digamos, consideraciones respecto de cómo identificar un correo electrónico malicioso, ¿sí? De la misma forma, y con respecto al tema de phishing, también hay medidas de protección que utilizo dentro de la compañía, que en parte es un poco esto que veníamos diciendo, ¿no? ¿A quién le debo proporcionar información que realmente tenga que conocerla? ¿Sí? El tema de cómo manejo inclusive mis contraseñas, etc. De la misma forma, como decíamos antes, lo tengo que manejar desde el punto de vista personal y en mi casa, ¿no? Y esto, hacerlo, digamos, como una actividad familiar, por así decirlo, de también transmitir estos niveles de cuidado hacia el resto de la familia, principalmente en lo que tiene que ver con los chicos, que hoy por hoy yo les puedo asegurar de que tengo algún sobrino y algún conocido de 5 o 6 años que maneja la computadora y todo lo que tiene que ver con tecnología mejor que nosotros, digamos, ¿no? Tener en cuenta algún detalle, por ejemplo, cuando uno transporta una computadora portátil o alguna tablet, no dejarlo, por ejemplo, en el asiento de adelante, sobre todo arriba del asiento, prever ponerlo debajo del asiento o puesto, digamos, en el piso, en la parte de atrás o en el baúl del auto. No utilizar las redes de Wi-Fi públicas si es que me voy a conectar a mi red corporativa o si me voy a conectar a algún servicio transaccional como el home banking, por ejemplo, ¿no? Hoy, este aparato, que es nuestro celular, una de las cosas que me permite es poder utilizarlo como si fuera un router. Entonces, si voy a tener en algún momento que ingresar a mi home banking, hacerlo a través de una conexión segura como la de mi teléfono celular y no quedar expuesto, digamos, de alguna manera
a través de una red pública que es totalmente abierta, sin ningún tipo de contraseña, etcétera, o con contraseñas fáciles, digamos, en donde obviamente también es un canal que utilizan los atacantes para poder acceder a nuestra información. Respecto de lo que tiene que ver en particular con lo que es la atención que debemos prestar en relación a los correos electrónicos que nos llegan, de dónde nos llegan y si vienen con algún documento atachado o algún link a donde me hacen acceder, es una de las principales entradas desde el punto de vista de ingeniería social a que yo pueda ser infectado con un ransomware, ¿sí? Para aquellos que posiblemente no estén totalmente interiorizados, ransomware es un tipo de ataque que está asociado a lo que es un secuestro de datos, ¿sí? Secuestro de datos, ¿por qué? Porque el virus, el programa que me infecta, lo que hace es ir capturando a través de una determinada lógica todos los archivos que tengo dentro de la organización y los encripta con una contraseña que solamente sabe el atacante. Y el atacante, una vez que esto sucede, lo que hace es pedir un rescate, ¿sí? Acá hay dos cuestiones, ¿no? Que a partir de las cuales, como experiencia que hemos tenido en distintos clientes, etcétera, propia y a partir de terceros, nunca hay que pagar el rescate, ¿sí? Una de las situaciones a partir de las cuales no pagar el rescate es porque yo no tengo la seguridad de que me vaya a dar la contraseña que funcione o que no termine siendo una extorsión en donde me dé una contraseña que me desencripta una parte de la información, pero me sigue pidiendo plata para seguir obteniendo, digamos, mayor rédito y yo de alguna manera voy a estar siendo extorsionado en particular. Después, con respecto a determinado tipo de ataques, inclusive hay, digamos, hasta participación en donde si determinado tipo de entidades relacionadas con la prevención de delitos a nivel global, etcétera, como el FBI, ¿sí? Por ejemplo, pueden llegar a tomar participación en este tipo de situaciones, previniendo de que no se pague el rescate, porque principalmente el dinero que se obtiene a partir de este tipo de ataques va, por ejemplo, a financiar guerras, a financiar la compra de armas, a financiar de alguna manera situaciones o actividades mafiosas y de otro tipo de delitos, ¿sí? En donde están utilizando esto como un canal en particular. Por eso el mejor nivel de protección que puedo llegar a tener en relación a esto es el hecho de asegurarme de tener backups. Cuando hablamos de tener backups, también pensar de que no se trata de decir, bueno, yo tengo en mis servidores en la nube la información que voy a resguardar en alta disponibilidad en un data center que tengo y está en forma continua conectado y pasándose datos, etcétera. No me sirve. ¿Por qué? Porque la información está conectada, esos servidores están conectados. Y si me infectan en un lado, automáticamente voy a estar infectando el otro. Por lo tanto, el backup más seguro que hay frente a este tipo de situaciones tiene que ver con lo que es el backup tradicional en cintas o en algún medio óptico que me permita tenerlo resguardado, desconectado de alguna forma del resto de la red en particular. Y esto como para poder protegerme, digamos, en forma adecuada, ¿no? Acá, más que nada, como para que vean, digamos, a grandes rasgos, ¿sí? En un plano muy general, cómo es el tipo de ataque, ¿no? Por eso
hay un delincuente en donde tiene distintos canales a partir de los cuales puede llegar a acceder a mi computadora, a mi información, en donde va a tener, inclusive, puede llegar a tener distintos tipos de secuaces o socios, digamos, dentro de este tipo de ataques en particular. En donde, en este trabajo en equipo, después comparten de alguna manera la ganancia en sí. Y los medios, como les decía, puede ser a través de correo electrónico, a través de páginas web, ¿sí? A través de llamados o comunicaciones de WhatsApp, etcétera, en donde pueden llegar a acceder a mis datos, o si tienen acceso desde la web o a partir de correos electrónicos con la red interna, por ejemplo, en el caso de la empresa, puede llegar a tener acceso a los servidores de la compañía en particular. Respecto a este tipo de ataques, tengan en cuenta de que cuando yo me doy cuenta que fui atacado, y esto sobre todo a nivel empresarial, es porque el atacante ya hace por lo menos un año y medio que está dentro de la organización, haciendo ingeniería social. Por ejemplo, y esto nos ha ocurrido de tener que resolverlo en algunos clientes. Si el medio de ataque es el correo electrónico con phishing, una de las cosas que hacen es hacer ingeniería social previa para poder identificar, supónganse, en el proceso de pagos de una compañía, quién es quién ocupa el rol. ¿Quién ocupa el rol de comunicarse con un banco? ¿Quién ocupa el rol de aprobar o de autorizar determinado tipo de pago? ¿Quién tiene el rol de aprobar para el pago la calidad de la entrega de un servicio o de un producto en particular, etcétera, digamos, ¿no? Y esto nos ha sucedido de tener que revisarlo en varias oportunidades, a partir de una mala configuración que hay de los servicios de correo. Y principalmente pasó mucho más cuando empezamos a trabajar con los servicios de correo en la nube como el Office 365, en donde de repente, como el personal tecnológico de la compañía no estaba muy capacitado, una herramienta nueva, etcétera, no sabía muy bien, más que no sabía, no tenía idea que existía la forma en la cual yo puedo bloquear determinado tipo de acciones que puedo llegar a hacer en forma remota a este tipo de servicios, más allá de lo habitual, que es el hecho de que si tengo una cuenta administrador, obviamente cambiarle la contraseña, bloquear ese usuario, etcétera, como para que nadie pueda hacer uso en forma externa de esa cuenta de usuario, ¿no? Y que encima es de altos privilegios, que me permite armar, digamos, como toda una estructura dentro del servicio de correo, en la cual puedo manejar este nivel de comunicación y meterme en el medio de una conversación entre dos personas a partir del mail, digamos, ¿no? Y esta conversación puede ser entre el que aprueba el pago y el banco que está queriendo girar la plata a otro lugar, digamos, ¿no? Bien. En relación a esto, también tener en cuenta que hay riesgos relacionados con lo que es la tecnología desde el punto de vista de lo que es el uso indiscriminado en particular de tecnología. Hoy por hoy, y en otra charla que daba hoy a la mañana relacionada con gobierno, de tecnología y gobierno corporativo, hoy por hoy tenemos que poner mayor énfasis en todo lo que tiene que ver con gestión y gobierno para poder cuidar, por un lado, los riesgos relacionados con la tecnología y los riesgos relacionados con la privacidad de los datos de las personas. Hay un concepto de omnicanalidad que es el hecho de que yo puedo acceder a mis datos a partir de cualquier plataforma, desde cualquier lugar del mundo en el que me encuentre y desde cualquier dispositivo.
desde un celular, una computadora personal, una tablet, etc., ¿no? Ese es un riesgo importante que yo tengo que tener en cuenta de ver de cómo lo administro y cómo lo gobierno dentro de la organización. De la misma manera que el hecho de implementar programas de concientización que estén enfocados a sensibilizar a las personas respecto de estos temas, como decíamos antes, el hecho de antes de implementar, por ejemplo, que hoy hay una cuestión de la ansiedad en el uso de la inteligencia artificial, poder tener un marco de contención, una red de contención inicial, implementando y desarrollando políticas, normas, procedimientos asociadas al uso de los datos con la tecnología en particular. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Quién la puede utilizar y quién no? De acuerdo a un rol determinado, digamos, ¿no? Y muchos de los riesgos que ahora vamos a ver en el próximo slide tienen que ver con esto, en donde no hubo primeramente una forma en la cual yo determiné cuáles van a ser las formas de uso de la tecnología en relación a los datos personales para prever los temas relacionados con fuga de datos, ¿sí? Exposición de datos sensibles en inteligencia artificial, que como ustedes saben ha pasado inclusive recientemente. El año pasado hubo varios incidentes relacionados con eso. Y aparte teniendo en cuenta que uno de los riesgos principales es el hecho de que yo estoy exponiendo mi confianza digital en el mercado y frente a mis clientes. Hoy por hoy, cualquier tipo de compañía tiene una gran exposición de su marca y de su imagen en relación del uso de la tecnología, porque yo les diría, y de acuerdo inclusive a lo que dice Gartner, la mayoría de las compañías ya tienen casi en un 80% sus procesos tecnológicos, sus procesos de negocio automatizados por algún tipo de tecnología, ya sea RPA, algún software aplicativo, alguna solución de nube, etc., ¿no? Por eso, en este sentido, reforzar el entendimiento de lo que es privacidad, entender de que tengo que implementar este tipo de campañas que nos ayuden a poder fomentar la protección frente a ataques de ingeniería social en particular, y además todo lo que es el tema del cuidado de la información y de los datos biométricos, por ejemplo, que también están regulados y hacen a lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley en su tratamiento. También, todas las compañías, no importa qué tipo de compañía, tienen algún dato biométrico. Los bancos, por ahí, sobre todo con el tema de el hecho de acceder con el escaneo facial al home banking, ¿sí? Como mínimo. Y todas las compañías hoy por hoy tienen algún tipo de control de acceso biométrico a partir de la huella digital. Por ejemplo, las cámaras de CCTV, que están registrando los movimientos de las personas, etc., también es un dato biométrico y que tengo que protegerlo. Entonces, hay cosas que por ahí las perdemos de vista y perdemos esa sensibilidad porque es habitual, digamos, ya desde hace años en nuestra vida diaria, ¿sí? Y no estamos teniendo en cuenta que esa información está en riesgo y está regulada, con un nivel de implicancia punitoria que, como en el caso de GDPR, las multas van del 2 al 4% de la facturación anual de una compañía, o fluctúa entre los 20 o los 40 millones de euros, ¿sí? Dependiendo del tipo de incidente en particular. Inclusive, como vamos a ver en el próximo slide, las multas pueden ser superiores a eso, ¿sí? Acá el caso que les comentaba de Samsung, en donde hay empleados de la compañía que oportunamente metieron datos adentro de la solución de ChatGPT, la paga,
¿sí? Esto lo que quiere decir es que sea pago, el servicio tampoco me asegura de que sea seguro, valga la redundancia, ¿sí? De hecho, hay bugs en el desarrollo que se resolvieron entre junio y septiembre del 2023 después de estos tipos de incidentes en ChatGPT, tanto para la versión paga como para la versión gratuita. ¿Sí? Así que eso ténganlo en cuenta también. Por eso digo la importancia de tener en cuenta quiénes pueden utilizarlo y quiénes no, de acuerdo a su rol y a la necesidad de realmente utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Así que bueno, acá tenemos un ejemplo respecto de eso. Y acá tenemos ejemplos, el material se los vamos a estar compartiendo, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver y volver a consultar. Pero acá tienen algunas de las multas que tuvieron distintos tipos de empresas con o frente a incidentes relacionados con ciberseguridad en donde estuvieron involucrados datos personales, ¿no? Fíjense ustedes ahí las consecuencias regulatorias que sufrió Uber, que fue multado por 148 millones de dólares en Estados Unidos. En el caso de, ¿cómo se llama?, de Amazon y de Google, ¿sí?, entre 35 y 100 millones de euros. Flor de números, ¿no? Como para no estar teniendo en cuenta esto. Y acá es donde llegamos a tener que ver de cómo entender de cuál es el nivel de sensibilidad y de responsabilidad que tengo que tener en la toma de decisiones cuando yo, como director de una compañía o si formo parte de los mandos medios de la organización a nivel de negocio y pretendo utilizar tecnología dentro de mis procesos de negocio, cómo tengo que entender cuál va a ser la implicancia, el nivel de impacto que puede llegar a tener a nivel de mi estrategia de cumplimiento. Porque yo voy a utilizar tecnología para mejorar mi estrategia de negocio, mejorar inclusive mi participación en el mercado en general, pero si yo esto no lo hago de una forma segura, de una forma responsable, siendo asesorado por las áreas de tecnología, de compliance, de legales de la manera adecuada, voy a estar exponiendo a mi organización desde el punto de vista de su estrategia ¿cómo se llama?, de cumplimiento en particular. Por eso, de alguna manera, las cosas que yo les quiero dejar a partir de esta presentación es que, por un lado, ¿qué es lo que debo de cumplir? Me lo menciona GDPR y la directiva de ePrivacy, en donde fue evolucionando de una forma en la cual hoy yo, digamos, puedo llegar a tener cuáles son, respecto de guía, los principales requisitos relacionados con la protección de datos. Igual recuerden que ninguna ley ni ninguna regulación me dice cómo tengo que hacerlo, sino que me dice qué es lo que tengo que hacer y a partir de ahí yo empiezo a buscar también qué otro tipo de estándares son los que podría utilizar para poder resolver este tipo de cuestiones, ¿no? Por eso, lo que yo les mencionaba respecto de la 27001, desde el punto de vista de seguridad de la información en sí, y después tengo la 27701, que es la ISO relacionada con privacidad de datos, en donde acá les brindo información de cómo, digamos, en distintos anexos, más allá de los requisitos que tiene y los controles a nivel de protección de datos en particular, tiene anexos que me ayudan a poder mapear distintas circunstancias dentro de lo que es el uso de la tecnología en sí. Como es, por ejemplo, la 27018 a nivel de los temas de uso de datos o almacenamiento de datos en servicios de nubes públicas, ¿sí? Y después el mapeo con la 27001
en donde esa situación ya de alguna manera se resolvió o se actualizó en la nueva versión de la ISO 27001 y los controles de la 27002 en la versión 2022, en donde no solo se habla, tal como se menciona en el slide, de seguridad de la información, sino que también incluye controles relacionados con ciberseguridad y protección de la privacidad, ¿sí? Yo después acá, en esta documentación que les vamos a compartir, les dejo algo de información adicional para que puedan leer de cuáles son los distintos controles que se actualizaron dentro de estas normas relacionados con la aplicabilidad de privacidad de los datos en relación al uso de la tecnología en particular, ¿no? Si después, además de tener que ver algo que está muy relacionado con lo que es seguridad, como la 27001, quisiese tener algún otro tipo de guía relacionado con datos sensibles en sí, tienen PCI, que es el estándar de seguridad para la protección de datos de medios de pago, como tarjetas de crédito y tarjetas de débito, que son tratados como datos sensibles dentro de lo que tiene que ver con la industria bancaria y financiera. Y acá también se mencionan, para con los proveedores de servicios de nube, cómo es que se distribuyen las responsabilidades en relación a la protección de los datos sensibles en particular. Entonces también esto me puede servir de alguna manera como digamos, información para poder ver de cómo resolver este tipo de situaciones. Lo que tengo que entender desde el punto de vista de privacidad de datos es que el secreto está, y por eso hice mucho hincapié en lo que tiene que ver con la concientización, en el comportamiento de las personas, básicamente. Yo puedo implementar distintos tipos de herramientas de hardware, distintos tipos de herramientas de software. Puedo tener inclusive distintos roles asociados a un CDO, que es el Chief Data Officer, que es el que de alguna manera maneja lo que está asociado a gobierno de datos. Puedo tener un CISO, etcétera, que si cada una de las personas de la organización no está debidamente concientizada, es un riesgo, y todo eso que estoy implementando pasa a ser pasa a estar en un segundo plano, digamos, ¿no? Entonces, lo principal está asociado a lo que es concientización en sí. Así que bueno, esto es un poco lo que le queríamos dejar como conclusión, digamos, ¿no? Si a mí me toca, dentro de mi proceso de negocio, llevar adelante, digamos, algún tipo de proceso en el cual estoy almacenando datos personales en particular, tener en cuenta de que una de las consideraciones principales que tiene la regulación es indicarnos de que tenemos que recopilar la información necesaria, autorizada, bajo las consideraciones del usuario, del dueño del dato, y lo necesario para el proceso que estoy llevando adelante, digamos, ¿no? Ni más ni menos. Que los datos personales, en el caso del tratamiento de datos personales que sean sensibles, como el dato biométrico o los datos de diagnóstico de salud, etcétera, sean ofuscados o sean enmascarados y no se pueda relacionar el nombre de la persona, la identificación de la persona con esos datos, para aquellos que realmente para su función no necesiten conocerlo, digamos, ¿no? Recordar a los usuarios respecto de cómo configurar y capacitarlos, ¿no? Obviamente, de cómo configurar aquellos recursos que utilicen en función de la privacidad de la información en particular, y también desarrollar procedimientos, armar esa red de contención desde el punto de vista de políticas para lo que es la parte del uso de los datos personales en sí.
Así que bueno, esto es lo que les queríamos compartir. No sé si alguien tiene alguna duda, quiere comentar algo. Vemos que no tenemos mayores consultas. Fabián, ha sido una excelente presentación. Te Bien. agradecemos mucho por la oportunidad de poder contar contigo nuevamente. Esperamos poder contar contigo en lo próximo.